Buenas noches, chicos. Buenas noches a todos. En este momento vamos a ver lo que sería el gráfico de Bitcoin. Vamos a actualizar básicamente qué es lo que ha estado sucediendo. Ok, estamos grabando. Captions, show, speak. Ok, perfecto. Vamos a ver si todo está bien. Optimize for video clips. Screen, no entiendo qué pasa ahí. Ok, ok, no, no es aquí. Permítame, solo estoy viendo acá. Stereo High Fidelity. Solo estoy haciendo los ajustes para tratar de que eh, sea lo mejor posible la calidad de Recognize and Hash Truth Reactions. Miren info. Ok, perfecto. Solo estoy tratando de que se vea de la mejor calidad posible lo que es el gráfico. Pero vamos a ir a un gráfico diario, porque es el gráfico en el que nosotros hemos estado trabajando, pero a su vez nos vamos a ir al gráfico semanal. Nosotros hemos conversado, este es el gráfico de Bitstamp, en este no se muestra tanto el volumen, pero nosotros necesitamos hacer énfasis en la zona en donde estamos. Y como yo les he conversado antes, eh, la zona de los 19.200 aproximadamente, cuando nosotros veníamos de hacer la ruptura o el change of character de esta zona, que nosotros dijimos, el mercado, después de hacer una ruptura de este máximo, debió haber venido a mitigar esta zona, ¿verdad? El impulso que mitiga, el impulso que hace el rompimiento de estructura debe ser mitigado. Sin embargo, acá claramente vemos que ese escenario no sucedió. ¿Verdad? Como por ejemplo acá, que vemos que rompe el máximo anterior, acá se devuelve a mitigar y a partir de ahí crea la nueva ruptura, pero el mercado ya no regresa. Entonces, ¿qué pasa? En el contexto negativo, en el contexto negativo, nosotros tenemos, obviamente, este es un gráfico semanal, tenemos que eh, por estructura de mercado, el precio o Bitcoin debería de venir a mitigar la vela que genera o dónde está el order block, que es el que impulsa el quiebre de la estructura. Y si nosotros vemos, por ejemplo, esta vela semanal, vemos que mitiga esta vela anterior. Si nosotros observamos, esta vela sí mitiga, esta vela mitiga un poco, o sea, esta vela tiene un imbalance que no se ha mitigado. Permítame. Ok, como les vengo conversando, hice ahí una leve pausa en la grabación. Vamos a ver, estoy analizando yo lo que serían los order blocks semanales, y los vamos a ampliar aquí a la derecha, que generaron los cambios de estructura. Y si, por ejemplo, nosotros observamos, aquí el mercado sube, no rompe este máximo, pero a partir de aquí se genera la primera ruptura. O sea, aquí se da la primera ruptura del chain en el cual vemos que la vela que genera ese cambio de estructura es mitigado, o sea, toca esa vela y a partir de ahí el precio sale hacia el alza. Entonces, podría ser que esta zona de los $10.000 ya esté mitigada. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Aquí nosotros vemos que estas dos velas tocan el order block que genera este cambio de estructura primario, ¿verdad? Y que a partir de ahí, ¿qué es lo que nosotros observamos? A partir de ahí, lo que nosotros observamos es que este order block genera un impulso importante. Y nosotros hemos conversado y nosotros hemos hablado que los order blocks, cuando son de validez o cuando son muy importantes, contienen órdenes pendientes que son bastante cargadas, por así decirlo. O sea, son órdenes pendientes de compra, obviamente, porque es lo que genera este impulso al alza quiere decir que al generar el cambio de estructura, el mercado quiere subir de precio y al momento de tener un retroceso
hacia la zona donde se ha depositado la cantidad de compras que ha generado el cambio estructural, vemos que se genera esa agresiva ruptura al alza, ¿verdad? Una agresiva ruptura al alza que vemos que se desencadena a nivel semanal hasta la zona de los $42,000. Zona en donde Bitcoin tuvo que haber tenido un retroceso a mitigar. ¿Hasta dónde? Eso es lo que tenemos que tratar de ir viendo y yo voy a tratar de ir, ahorita que baje de temporalidad, voy a tratar de desenmarañar un poco lo que sería el gráfico. Pero vean qué importante lo que les voy a ir marcando. Si ustedes observan, nosotros hemos hablado de unos escenarios en donde estas líneas moradas y celestes son soportes y resistencias que yo les había indicado. ¿Qué pasa? Yo les decía, si nosotros tenemos un cierre de vela por encima de los $17,200, tomando en consideración la demanda que impulsó el mercado en esta ocasión hacia el alza, pues vamos a ver esto como un posible escenario para un rebote. ¿Un rebote hasta dónde? Hasta la zona más cercana de oferta que tenemos, que si nosotros observamos acá, es la zona donde en un semanal tuvimos un nuevo rechazo y un retroceso hacia la zona de los 17,500. Al menos dentro del comportamiento de la acción del precio en ese entonces. Ahora nosotros nos encontramos acá y tenemos ya un cierre semanal. Obviamente a esta vela le quedan 5 días para cerrar. Entonces nosotros vamos a tratar de detectar qué escenarios podemos tener y para eso nos vamos a ir a un gráfico diario. ¿Ok? En un gráfico diario nosotros nos vamos a regresar nuevamente a este punto y vamos a ver que obviamente aquí el mercado toca el order block, lo mitiga, genera un cambio estructural, pero aquí hay poca mitigación, aquí hay un imbalance que no se cubre, por ejemplo, esta vela tiene un imbalance que no se cubre, en un gráfico diario, ¿verdad? Este aquí, que hay una ruptura de estructura, bueno, aquí hay un boss, vamos a ver, aquí el precio sigue subiendo, ok. En todas estas zonas, me parece que podría haber demanda todavía. Lo que pasa es que tenemos que ver el comportamiento de momento en tiempo real. Y si nosotros observamos, 16,200 fue la zona donde el mercado obtuvo demanda o encontró demanda y a partir de ahí tuvo un impulso a la zona de los 19,000 en donde apareció oferta y tuvo un rechazo. En mi escenario positivo, yo he indicado que nosotros podríamos tener dos escenarios. Uno en donde nosotros subamos a partir de este punto a los 19,500 y a partir de ahí vayamos a buscar la siguiente zona de demanda que se encuentre en los $13,900 aproximadamente. Eso tomando en consideración una mitigación de toda esta zona con imbalance que no se mitigó en un gráfico diario, ¿verdad? Toda esta subida que se dio así no fue mitigada. Entonces vamos a ver cómo se va desarrollando el gráfico en ese sentido. Aquí vemos que sirvió como una resistencia. Aquí vamos a marcar, observen, aquí hay un order block también en diario. Vamos a ver de qué manera sirvió o funcionó en ese punto. Vamos a ver, nos vamos a ir para esta parte. Y vemos que evidentemente aquí el mercado llega, genera un rechazo, lo rompe y obviamente, como aquí hay oferta, vemos que el mercado a partir de ahí genera una reacción. Ahora, agarrando ese mismo order block que está ahí posicionado, nos vamos a ir nuevamente a la zona en la que estamos. Y si nosotros vemos, pues ha hecho una ruptura. Ok, vamos a eliminar ahora esto y vamos a tratar de detectar este escenario. Si ustedes observan, el mercado, al momento que pierde en un cierre diario los $17,200 y vemos que cierra por debajo de esa zona, vemos que entra volumen, entra demanda, el cual devuelve el mercado hasta la zona de los $18,160 aproximadamente. Esto es un dato bastante interesante. ¿Por qué razón? Porque a partir de aquí nosotros vemos que el mercado retrocede
mitiga y a partir de ahí genera un siguiente movimiento. Voy a pasar un gráfico de 12 horas para que ustedes puedan ver. ¿Y qué significa mitiga? Si ustedes ven en 12 horas, y yo les marco, voy a borrar estas cajitas de acá, y yo les marco a ustedes como este movimiento que me genera un quiebre estructural, perdón, que nos genera un quiebre estructural a partir de esta zona, a partir de esta zona, que aquí hay una ruptura, aquí yo la había marcado. Esto quiere decir que aquí hay un order block que ha desencadenado ese cambio, entonces ese order block lo vamos a marcar, el cual inicia así. Y si nosotros vemos, el mercado toca ese order block, lo mitiga casi el 100% del cuerpo de vela de esto y vemos que nuevamente obtiene un rechazo a la alza. Posteriormente, en un gráfico de 12 horas estamos hablando, vemos acá que también tocamos ese order block y tenemos nuevamente un rechazo a la alza. Ahora estamos en la apertura de esta vela que cierra en 6 horas, pero nos vamos a ir al gráfico de 4 horas, que es donde yo necesito que ustedes vean un escenario bastante particular. Si ustedes ven por acá, aquí yo les he comentado que esto ha generado aquí un cambio estructural en una temporalidad más pequeña. Nosotros necesitamos que como mínimo, aquí vamos a buscar los order block en temporalidades más pequeñas para que nosotros veamos qué puede suceder en este escenario. Sin embargo, esto podría ser un escenario de un patrón de un doble suelo que obviamente si nosotros tratamos de calcular ese target en donde partimos de esta zona, podríamos ver un patrón más o menos así, que nos manda más o menos a estos niveles. Sin embargo, yo les he comentado a ustedes que esta vela que quedó acá, que si nos vamos a temporalidades más bajas, tienen imbalance, tiene que venir a buscarse. Esta zona de acá es la zona que nos va a confirmar si al momento que el precio llegue a esta parte, a partir de aquí volvemos a caer o vemos qué escenario tenemos en esa zona. Entonces, mientras Bitcoin en cierres diarios no perdamos los $16,200, estamos ante un posible escenario de que esto, muy aparte de que sea un posible patrón en W, que esto sea algo más o menos así y que recuperemos estos niveles acá. Entonces, hay que estar muy atentos a ese escenario. Sin embargo, de momento, yo no tengo algo que a mí me indique, si nos vamos a un gráfico semanal, el cierre de esta vela no cerró por debajo de los 16,200. Luego vemos que abre esta vela semanal y esa no sabemos cómo va a cerrar. Sin embargo, si le vamos dando nosotros reseña al gráfico diario, vemos que vamos bastante bien. En donde aquí se genera una aceleración por compras, el mercado baja a mitigar y es rechazado nuevamente en un gráfico diario. Entonces, en la de menos, yo dejaría que a partir de esta zona podamos ir a buscar los $17,500 aproximadamente, que si yo me voy a un gráfico de 4 horas, vamos a tratar de buscar en un gráfico de 4 horas no tengo nada, si me voy a un gráfico de 1 hora, ahora sí. Si nosotros nos vamos a un gráfico de 1 hora, vamos a tratar de encontrar dónde se encuentra el OB de esta parte. Quiero ver si pongo un gráfico en 2 horas, no, en 2 horas no. En 3 horas, bueno, en 3 horas. Si nosotros lo vemos en 3 horas, vamos a ver que obviamente aquí está el order block, que más o menos marca los $17,500, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo les marco ahí, porque yo busco velas que no hayan sido mitigadas. Pero vamos a ver en 1 hora. Por ejemplo, vean, aquí el mercado cae, no mitiga, cae, no mitiga, a partir de aquí el precio se desencadena. Ok, sí, podríamos nosotros considerar todo este armazón de acá, por así decirlo, más o menos acá. Yo tengo algunos indicadores que los pueden ayudar a ustedes a poder detectar
dónde se encuentran los order block en esta zona. Por ejemplo, vean acá, ahí lo marcó. Bueno, eso yo lo marqué. Si nosotros vamos por este lado, vean que tenemos uno acá cerquita, en una hora, que está en la zona de los 17.200 y como les he dicho, a la zona de los 17.500. Y aquí nos marca otro en la zona de los 17.200 y el otro que se encuentra en esta parte. Si ustedes ven, aquí hay una vela de una hora totalmente sin mitigar. Vean, eso es un order block bastante importante. ¿Por qué? Porque hay una vela sin mitigar. Entonces, esta zona para mí es muy clave, en donde yo creería que aquí es la zona donde nosotros nos vamos a encontrar con los mayores escenarios posibles de rechazo a la baja. Si yo les busco por acá, tengo otro, uso algunos como de referencia, está este también marca alguna zona, este es un poquito diferente, a veces no marca, a veces marca, por eso yo trato de que ustedes, me gustaría que ustedes aprendan para que puedan detectarlos de forma independiente. Entonces, si nos vamos a una hora, la primera zona a batir, a partir de donde estamos, vean que los 16.600 fue en algún momento una zona de soporte. Ok, pero bueno, si nos vamos a ir y nos vamos hablando de liquidez, yo les he conversado a ustedes que el mercado se mueve por liquidez. Ahora vamos a quitar los order block. Ya sabemos que ahí hay uno. Sin embargo, ¿qué pasa? Estos mechazos que no han llegado a mitigar ese order block, todo esto, ¿qué son? Son liquidez para esta zona. Y posteriormente, esto que está por acá es liquidez para esta zona. ¿Por qué? Porque aquí ya sabemos que aquí hay un order block también que puede desencadenarnos una caída. Entonces, primera zona a batir, la zona de los $17.500 aproximadamente. Esa es la zona que yo voy a dejar ahí como zona de referencia para que ustedes más o menos se den una idea de hasta dónde podríamos ir. En las próximas horas yo creería que podríamos tener señales de una alza hacia esa zona entre el día de mañana y pasado mañana. O sea, algo más o menos así podría ser. Me gustaría tratar de buscar esta zona o que vayamos a testear los 16.200 nuevamente, que no creo, porque vean que aquí el mercado testea, toca nuevamente, lo ve y a partir de ahí genera un rechazo. Y más allá de un rechazo que genera eso, aquí lo que nosotros tenemos es, se lo voy a marcar por acá, lo que nosotros tenemos acá en esta zona es que al tocarlo, ya la estructura bajista que trae, aquí ya se incumple, porque ya no hace un mínimo más alto que el anterior. Entonces vamos a ver si nosotros a partir de acá lo que tenemos en un escenario a buscar esta liquidez que se encuentra en esta zona. Si a partir de que el mercado vaya a esta zona, rompe, vamos a ver cómo se comporta en esta parte, porque aquí podríamos ver un escenario ya sea nuevamente de caída, o bien que el mercado se apoye nuevamente por acá y vaya a buscar la siguiente zona de liquidez, que es esta zona que yo les he marcado en esta parte. Entonces, así les voy a dejar Bitcoin. Tenía pendiente revisar una altcoins, pero la voy a revisar mañana porque me siento un poco enfermo. Entonces, la voy a revisar mañana, que haya transcurrido un poco más el tiempo. Y a partir de ahí, pues ahí se los voy a dejar. Entonces, se los dejo así y vamos a ir viendo cómo se desencadena todo este movimiento al alza. Perfecto. Espero que les sirva de algo. Recuerden que yo les he conversado que si nosotros nos ponemos a hablar en un gráfico semanal acerca de lo que sería zonas de acumulación según Wyckoff, tengan mucho cuidado, porque esta zona de acumulación que nosotros tenemos acá podría ser esto que nos estemos encontrando ante una fase, ya les voy a decir, voy a quitar esta amplitud y voy a quitar el fondo y lo voy a poner en amarillo y le vamos a bajar el brillo. Ok. Yo les he comentado a ustedes que esto perfectamente podría terminar, vamos a ver cómo sucede, pero esto podría terminar en una falsa ruptura
que recuperemos los $18,000 y que esto termine en una falsa ruptura semanal que en un gráfico mensual solo se va a ver como un mechazo, ¿verdad? Entonces es muy importante porque ustedes observen que en un gráfico mensual de Bitcoin, los cierres de velas todos se han dado, a pesar de, vean que este cayó hasta 17,500 y cerró por encima de los 18,700, 18,200 aproximadamente. Vean que esta vela mensual llega hasta los 17,200 y a partir de ahí vuelve a testear los 17,200 hasta donde aquí por fin tenemos una ruptura. Pero ahora vamos a ver en el mensual, que le quedan 15 días, cómo cierra esta vela mensual. Si nosotros vemos que un mensual Bitcoin cierra por encima de los $17,500, muy probablemente eso sea bastante alcista para un gráfico mensual, pero eso lo vamos a ir hablando con el tiempo. De momento, con el gráfico semanal, vamos a esperar a ver cómo cierra esa vela. En caso de que tengamos un cierre por encima de $17,200, lo vamos a tomar como una falsa ruptura dentro de una fase de acumulación. Esto vendría a ser una fase C dentro de lo que sería la acumulación de los ciclos de mercado y lo que sería Wyckoff. Por acá les voy a compartir una imagen para que ustedes puedan ver cómo se da ese escenario. Les voy a copiar una imagen, no sé si por acá se va a lograr ver, pero vean que existen zonas de acumulación en donde pareciera que el mercado viene a la baja, genera una, una zona de acumulación por debajo del que es el soporte, se mantiene por ahí un momento y luego vuelve a subir hasta que por fin sale dentro de esa zona de acumulación. Sin embargo, vamos a buscarles otro ejemplo para que ustedes lo puedan ver. Permítanme acá. Ya se los voy a poner en donde tengo dos fases de acumulación. Déjenme ver si este. No, no es este. Bueno, la cosa es que hay una fase de acumulación, ¿verdad? Dentro de lo que sería el Wyckoff, que se da en la etapa C, o sea, en la fase C. Vamos a ver si les puedo compartir acá fases de acumulación de Wyckoff para que ustedes la puedan ver. Se lo voy a poner ahí en la imagen para que también lo observen. Quiero ver por acá. Ok, por ejemplo, vean, esto sería lo que es la acumulación de Wyckoff. Obviamente, esto es un gráfico semanal. Si ustedes ven, el mercado que viene dentro de una tendencia bajista se mete a un lateral. Obviamente, el mercado se mete en un lateral en donde la fase B es de testeo de esa zona, en donde vemos que el mercado tiene una alza que no supera el máximo anterior. Y es lo que nosotros hemos visto en este escenario. Esta zona, la B, no supera el máximo anterior. Ok, y a partir de ahí el mercado corrige, hace un intento que sería este, y a partir de ahí lateraliza y vuelve a subir. Sin embargo, este es el escenario en donde no se genera una ruptura de esta zona. Y ahora vamos a buscar el que sí, y vean qué diferente. Si nosotros nos vamos a este, que este es el otro escenario, en este se genera una ruptura de ese soporte. Véanlo bien. En este escenario, nosotros tenemos pérdida de ese soporte que no se da en este, y a partir de ahí se genera el sprint en la fase C. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que ahora que nosotros estamos en la fase C, que sería esta, que la hemos perdido, ¿verdad? Después de que testeamos este soporte, acá, el precio intenta recuperarse en el LPS, acá lo perdemos. Entonces vamos a ver si esto al final termina, esta vela semanal termina como una falsa ruptura, recuperando los $18,000, o si por consiguiente tenemos un cierre por debajo. Si nosotros tenemos un cierre semanal por debajo de los $18,000, eso quiere decir que muy probablemente vamos a ir a buscar precios más bajos en Bitcoin. Y pues obviamente tenemos que reconocer cómo se va desarrollando el mercado. O sea, lo que importa para nosotros
desde que nosotros vayamos haciendo la lectura adecuada para que podamos ir seleccionando las mejores zonas. Vamos a ver si me carga otro grafiquito para podérselos poner. Aquí hay unos, pero no sé por qué no se ven tan claros. Voy a ver si se los puedo compartir. Voy a eliminar esto. Y vamos a ver si se los puedo, a ver si me los carga un poquito bien. Bueno, bueno, está protegido el contenido, o sea, no se puede, pero creo que sí puedo hacer algo. Déjenme ver. Cortana, herramienta de corte. Vamos a ver si puedo recortar la imagen. A ver si lo logro, ¿eh? Creo que sí se va a poder, ¿vieron? Perfecto. Entonces, vean ahora acá. Le voy a dar copiar y le voy a dar pegar. Vean que en este escenario no se ve tan bien, pero sí medio se logra entender. Vean que en este escenario, este que es el soporte, en donde intenta testearlo, testea una vez, lo testea nuevamente y a partir de aquí lo pierde. Vamos a eliminar, vamos a hacer esto pequeño, lo testea una vez, lo testea dos veces y en el tercer intento lo pierde. Pero eso quiere decir que podría ser esto una fase C, en donde si nosotros vemos que hay un intento de ruptura, un retesteo del sub soporte, por así decirlo, y a partir de ahí se genera el movimiento alcista. Entonces, en este escenario, ¿qué tendríamos que ver nosotros en un movimiento alza? Ok, tendríamos que ver un alza hacia la zona de los 19.500, luego nuevamente ir a confirmar, bueno, luego ir a testear los 18.200 nuevamente y a partir de ahí empezar un sprint. Ese sería el escenario positivo, pero para este escenario necesitamos un cierre semanal por encima de los $18.000. En caso de que nosotros tengamos un cierre semanal por debajo de los $18.000, yo voy a poner como siguiente zona de interés la zona de los 13.900 y en el peor escenario, podríamos nosotros buscar inclusive ir a hacer mitigación de esta zona también, por acá, de los 12.000 hasta los $9.000 aproximadamente, en caso de que tengamos el escenario malo. Entonces, nosotros tenemos que estar claros. Si el cierre es malo en un semanal para la próxima semana, tenemos que estar nosotros muy atentos, porque entonces cualquier intento de alza únicamente va a ser para volver a caer. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes se observan en un gráfico semanal, esto es muy interesante porque nosotros acá estamos formando una figura chartista que vamos a ver cómo se desarrolla. Si ustedes lo ven acá, esto acá y esto por acá, los que hacen chartismo saben cómo termina ese escenario. Y esto lo vamos a acompañar de una divergencia alcista en el RSI. Véanlo muy bien. En el RSI tenemos la divergencia alcista que se marca acá y se marca acá. Ahora, si ustedes ven este escenario, es un escenario muy particular al que se dio con el SP500, porque si ustedes observan, el SP500 tuvo en un gráfico semanal esa misma ruptura, que lo que hizo fue que confirmó una divergencia alcista en un semanal. Entonces, en este escenario ya vemos el desarrollo de este gráfico. Por eso es que yo no puedo desencadenar que hay una descorrelación entre el SP500 y Bitcoin. Sí, sin embargo, vemos que ya se va presentando un posible escenario bastante similar. Entonces, vamos a darle ojo al cierre semanal de esta semana. No nos vamos a precipitar. Tenemos que tomar decisiones con calma y que posteriormente vamos a ir observando cómo se desenvuelve esta vela semanal que le quedan todavía 5 días. Entonces, ya saben, en 4 horas tengo esos posibles escenarios. Un rebote en 4 horas hacia la zona de los 17.300, $17.400 aproximadamente. Y ahí vamos a ver la reacción de mercado. Si yo lo hago vamos a ver, si yo lo hago por Fibonacci, déjenme ver qué puedo encontrar si tiramos un Fibonacci acá en 4 horas. Ok, vamos a ver si nosotros tenemos un Fibo de este mínimo hasta este máximo, vamos a tener que nosotros podemos ir
vean efectivamente a buscar la zona de los 1.500, 1.019.000 dólares aproximadamente. Eso en este escenario. Si nosotros tiramos un FIBO de retroceso de todo ese canal, podríamos inclusive tener acá una subida a la zona de los 19.600 dólares, pero esto sería más como un gráfico diario. Entonces, en 4 horas, lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de calcular el retroceso de este fractal, siempre y cuando este retroceso se cumpla. Entonces, le marcamos por acá y vamos a ver cómo se desarrolla ese impulso a la alza, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a dejar así. Que pasen muy buenas noches, chicos, y continuamos con los análisis en los siguientes días. Muchas gracias.